Buenas tardes, estamos comenzando el segundo webinar del ciclo de estrés anestesiológico en pandemia. Los saludamos, doctores, y los dejamos con el coordinador, doctor Scioli. Hola, buenas tardes. Bueno, es nuestro segundo encuentro. Para nosotros es una gran alegría estar compartiendo nuestra actividad y poder generar ámbitos de discusión en temáticas que las estamos construyendo. ¿Se acuerdan que en el primer encuentro un poco, si bien surgió el tema de la pandemia, porque es inevitable que surja, un poco lo que hizo cada uno de los equipos es presentar su modalidad de trabajo. El país, la Argentina, tenemos la suerte de haber en las diferentes asociaciones de anestesia de las diferentes provincias, haber ido generando equipos de salud mental, que como yo les decía la otra vez, la riqueza es que cada uno tiene una personalidad propia y ha establecido sus propios protocolos, así que nos enriquece mucho escuchar a cada uno de ellos. La idea del día de hoy es un poco más, bueno, ya atravesados por la pandemia y justamente la verdad que transcurriendo los momentos más de mayor pico de la pandemia, es discutir cómo cada uno de nuestros equipos fue alojando la problemática de los anestesiólogos que se han visto modificados en su rol laboral, que se han visto modificados en su agenda. Como muchos de los colegas que nos van a estar escuchando no son de la República Argentina, sino que son de los países hermanos, en cada una de las situaciones quiero contextualizar un poco los números con los que nos estamos manejando en Argentina. Al día de hoy, la República Argentina tiene aproximadamente unos 737.000 habitantes que se han contagiado de COVID, con una cantidad de unos 16.500 muertos, que primero se fueron concentrando en lo que se denomina el área metropolitana de Buenos Aires, y en los últimos 10-15 días empezó a irradiar a otras provincias que venían más protegidas. La federación tiene como la intención de estar accesible en la colaboración a cada uno de los colegas que se han visto afectados por todo esto y específicamente las áreas de riesgo profesional o de bienestar ocupacional. En este sentido, bueno, siempre nosotros agradecemos al presidente de la Federación, al doctor Gutiérrez, al comité ejecutivo que nos da este espacio, a la Federación en general que nos permite ir generando en cada asociación equipos de trabajo que se van especializando. Y desde el área en la que me desempeño yo, que soy Leonardo Ghioldi, psiquiatra de la Federación, el área está a cargo del doctor Sergio Muñoz y el doctor Martín Meiriño, que son quienes han tenido la intención de hacer estos espacios. El primer disertante es el doctor Mario Seco, de la Asociación Sanjuanina. ¿Qué es lo interesante del modelo de riesgo ocupacional que ha generado la Asociación Sanjuanina? Ellos han implementado desde hace ya año y medio aproximadamente un modelo consistente, por un lado en cuanto a los profesionales que ingresan, que realicen un psicodiagnóstico para tener un perfil con cláusulas de confidencialidad muy estrictas para la obtención de la información que de allí surge, y después la incorporación del doctor Seco, el cual ha ido en las temáticas de abuso estandarizando el protocolo de la asociación. Ellos ya han incorporado el tema de la detección por tiras reactivas en determinados ámbitos y en determinado contexto, con lo cual es un modelo que nos resulta interesante, que nos parece muy protectivo para los asociados. La provincia de San Juan en la temática de COVID está, quizás comparativamente con los que estamos en la región del AMBA, no tiene tantos casos, pero la repercusión es importante. Es una provincia, para aquellos que no son argentinos, es una provincia cuyana que tiene 740.000 habitantes y tiene aproximadamente unos 780, ha tenido unos 780 personas que se han contagiado y una mortalidad de 44 personas. Bueno, entonces es un gran gusto, Mario,
escucharte cómo lo están afrontando. Bueno, yo soy el doctor Mario Seco, como dice el doctor Loli, soy psiquiatra en la Asociación Sanjuanina de Anestesiología. Antes que nada, bueno, saludar al mismo doctor Loli por el trabajo titánico que viene haciendo desde que yo me incorporé, con su constante asesoramiento y sobre todo siendo de gran soporte con su experiencia en un momento tan difícil que estamos atravesando todo el público conocimiento, ¿no? Saludar al resto de los expositores, al doctor González Palacio, al licenciado Scarpinelli también, que van a participar de la charla de hoy. La idea es presentar más o menos cuál fue nuestro modelo, en una presentación, digamos, creo yo que sintética, concreta y concisa, de cómo nos fuimos manejando, cuáles son los proyectos que tenemos para seguir en este contexto, que todavía tenemos mucha incertidumbre por cuánto va a durar, y cuáles serían las cuestiones positivas que podríamos llegar a sacar, digamos, de esta situación tan adversa. Ahora vamos a empezar con la exposición. Bueno, quiero agradecer a la Asociación Sanjuanina, la FARC, el segundo encuentro federal de las asociaciones de anestesiología. Yo soy el doctor Mario Seco, médico psiquiatra. Y bueno, la idea era de presentar, digamos, de cómo abordamos la salud mental de los anestesiólogos en contexto de pandemia. Lo que yo considero bastante importante, o sea, es que esto marca un acontecimiento histórico muy importante en los últimos años. Se vivió una pandemia en el mundo, en el español, en el año 1920, debería, para ahí puede ser testigo, debe tener cerca de los 100 años, no sé si tenemos algún colega que lo pueda decir. Y yo creo que esto ha ponido en juego, digamos, nuestra capacidad de adaptarnos. Es más, yo creo que hasta para un congreso de psiquiatría futuro deberíamos hablar del año de la neuroplasticidad y la resiliencia, ¿no? Porque yo creo que hemos estado como en un metaanálisis, en un metaestudio sumergido todos como sociedad de esto, ¿no? ¿Y qué pasó? Para mí esto puso en juego, digamos, nuestra capacidad de adaptarnos en el entorno laboral, social y familiar, con todas las repercusiones, digamos, que esto ha tenido. No nos ha dado tiempo, hemos tenido que avanzar drásticamente con medidas que en algunos casos quizá los anestesiólogos podrían estar acostumbrados a manejar, pero no toda la sociedad, donde ellos están sumergidos. Entonces, a mi criterio, digamos, en este tiempo aparecieron dos palabras bastante ambiguas, digamos, en nuestra vida cotidiana, que por momentos a veces podemos dudar si nos protegen o nos perjudican, ¿no? Desde el punto de vista existencial, que son protocolo y distanciamiento social. ¿A qué me refiero con esto? Protocolo. El anestesiólogo en su formación está muy acostumbrado a las medidas de bioseguridad que él debe tomar cada vez que está en su guardia, cada vez que tiene que realizar una cirugía. Pero ¿a dónde vi yo el punto donde quizá esto a veces puede tener una repercusión deleteria en el transcurso del tiempo, ¿no? En su aparato psíquico, en su salud mental? Es que este protocolo nunca acaba, porque uno tiene que salir de la actividad quirúrgica y ya desde que se cambia en el vestuario, seguir con protocolos de higiene y bioseguridad, retornar a su hogar y seguir con protocolos de higiene y bioseguridad. Entonces eso marca en el tiempo, obviamente, una gran carga alostática, o sea, de estrés, de que
deletérea para el aparato psíquico, que podría llegar a devenir, digamos, después en ciertas afecciones mentales leves o más graves. Y bueno, y también distanciamiento social, algo que yo creo que nos afecta a todos como seres humanos, pero sobre todo, digamos, acá en la Argentina, para la idiosincrasia del argentino, es muy importante, digamos, el compartir con sus amigos, sus familiares, quizá hasta a veces momentos terapéuticos entre semanas, con compañeros de trabajo y su familia. Han sido situaciones, digamos, que hemos estado quizá por bastante tiempo, de acuerdo a la realidad epidemiológica, ¿no? de cada provincia, de cada región, en mayor o menor medida, pero que siempre, no dejamos de destacar, ha sido otro factor más que quizá ha incidido negativamente. Entonces, esto me llevó a mí a pensar de cómo poder colaborar con una comunidad anestesiológica sanjuanina, en donde yo empecé a ver que el anestesiólogo en su día a día le empezó a tocar convivir con un enemigo invisible. Ya que por momentos, ¿qué era lo importante para mí? Al no tener, digamos, una representación física tangible de qué es a veces de lo que nos tenemos que cuidar, a pesar de que en nuestra formación como médicos tenemos microbiología, sabemos qué son los virus, qué son las bacterias, más, ha evolucionado la medicina, ¿no? Con el conocimiento de estos microorganismos y cómo combatirlos, pero históricamente, digamos, siempre ha tenido grandes problemas cuando aparece algo nuevo, como pasó en la década del 80 con el HIV, y que fue realmente devastador, ¿no? Para toda la comunidad médica mundial. Entonces, es como si estuviese, digamos, sumergido adentro de una jaula sin puertas, en donde no se está encontrando salida, por esto de que hablábamos de que no se puede bajar la barrera de los protocolos del cuidado, es donde él se mueve, no se encuentra descanso en eso, y sobre todo un cuidado extremo en el entorno que quizás más atesora, que es su familia, y donde quizá encuentra su momento de descanso. Entonces, yo creo que se empieza a sentir este individuo, digamos, como cercado, pan cercado, y es donde, digamos, tenemos que emerger nosotros como equipo de salud mental para apoyarlos y ser un pilar en un momento, digamos, tan difícil. Otro factor importante, digo, este flagelo que se empezó a ver, yo lo empecé a ver, es más, de estar en contacto con los anestesiólogos, es que toda esta situación de pandemia lleva a una disminución de la carga laboral, que por supuesto, en un plazo inmediato, se empieza a ver en una disminución, digamos, de sus ingresos, algo que también afecta porque ellos vienen acostumbrados con un cierto estándar de vida que les genera su profesión, su especialidad, donde bien merecido se lo tienen, pero empieza a haber una disminución de la carga laboral y esto también incide, digamos, como otro factor más preocupante y estresógeno en su día a día, con las preocupaciones a futuro que esto puede generar, los flagelos que puede llegar a traer. Es más, muchas asociaciones a veces que hemos juntado han manifestado su preocupación de cómo se va a seguir sosteniendo esto, ¿no? Bien, todo esto referido anteriormente fue como intentar hacer una síntesis, digamos, de qué es lo que mayormente afecta al profesional, llevando una carga de estrés considerable, y que dada por múltiples medios, sabemos sobradamente que es uno de los principales, digamos, actores neurobiológicos de múltiples trastornos psiquiátricos, ¿no? Que en el sostenimiento crónico pueden devenir como trastornos graves del sueño, trastornos de ansiedad, trastornos en la esfera afectiva, trastornos también, digamos, lo que se llama de cuadros mixtos, y sobre todo, digamos, patologías que ahí algunos colegas podrían haber tenido incontables entrenamientos, pueden haber llegado a detonar. También yo considero que la situación que se está viviendo con esta pandemia es totalmente, puede dar de comer, digamos,
a patologías por ahí que tienen que ver más que nada con la cuestión del espectro de los trastornos obsesivos compulsivos, por la característica que tiene que estamos ante un agente infeccioso que lleva a su vez a un cuidado extremo, ¿no?, de todas las medidas higiénicas, y que en personas con cierta predisposición o rasgo o sesgo neurobiológico podrían llegar a alterar su estado psíquico y psiquiátrico. Bueno, entonces, teniendo toda esta situación, enmarcando todo esto, las medidas que tomamos de la Comisión de Riesgo Profesional, la Asociación Sanjuanina de Anestesia, fueron implementar seminarios de Zoom. ¿Para qué? Para poner en alerta, digamos, a todos los anestesiólogos, en enseñarles a la detección de síntomas cardinales, digamos, que pudieran llegar a derivar en trastornos psiquiátricos propiamente dichos. ¿Por qué? Porque si bien estamos nosotros como equipo de salud mental, para asesorarlos, lo que más me interesó, y lo hablé en su momento también con la licenciada, es que trabaja conmigo en la asociación, era entrenarlos a ellos en poder detectar sus síntomas, poder dar esa alarma y poderlos ayudar de una manera precoz para evitar que esto se agrave y realmente se conforme, digamos, un cuadro propiamente dicho. ¿Qué fue lo que se planteó? Por supuesto que todo esto, cuando se hicieron los Zoom, se habló detenidamente de cada patología, se les explicó cuáles son los síntomas, cómo son los tratamientos, etc. Se consideró que lo más importante era a detectar los trastornos del sueño, a ver si que entre colegas también se pudieran comentar si había empezado a haber un estado de irritabilidad, si se exacerbaba la ansiedad. Un tema que a mí, yo creo que a todos los psiquiatras nos ha llamado la atención, que ha pasado en la sociedad en este último tiempo, que es el incremento del consumo de alcohol, que muchos lo sabemos, a veces es el primer ansiolítico que podemos llegar a tener al alcance de la mano. Y bueno, y sobre todo, digamos, a que aprendan a detectar la afección en la esfera cognitiva, que yo considero, digamos, que es una de las herramientas de oro que el anestesiólogo tiene, ¿no? Porque si bien él tiene un entrenamiento técnico, en su cabeza está cómo es su proceder en el quirófano, cuando ya tienen un conocimiento del campo en que se manejan y en que se mueven, saben dónde tienen las drogas para las que tienen que utilizar, cómo se tienen que mover ante una complicación de un paciente. Entonces es importantísimo tratar de tener lo más indemne posible la cognición del anestesiólogo. En el contexto de estos síntomas, lo que hicimos nosotros fue por medio de los Zoom, teniendo en cuenta lo que se llama la jerarquía diagnóstica, por ahí de los cuadros más leves que pueden llegar a aparecer a los más graves. Tuvimos charlas donde, bueno, obviamente nos explayamos en cada una de estas, hablamos de lo que es el síndrome de burnout o cabeza quemada, conocido ya por todos. También los trastornos adaptativos, que era otra patología a veces muy habitual de ver en estos contextos, ¿no? A veces cuestiones muy parecidas a lo que antes se denominaba neurosis de guerra, ¿no? En estos contextos así tan adversos que uno vive como población. Bueno, el trastorno por estrés postraumático, el trastorno de ansiedad generalizada, consumo abusivo de alcohol, consumo abusivo de benzodiazepinas y episodios depresivos, etc. Así que con esto se trató, digamos, de impregnar a toda la comunidad anestesiológica de cómo se podía llegar a abordar los tratamientos y cuáles eran las principales patologías que uno puede llegar a considerar que estadísticamente se podían llegar a aparecer en esta situación. ¿Cuáles fueron las medidas que nosotros tomamos para agilizar todo esto? Se crearon 2 grupos de WhatsApp de comunicación permanente, uno para los médicos de staff, donde también estaban incorporados los médicos residentes, y yo opté también por crear un grupo solamente para los residentes, porque hay veces que los residentes a veces se sienten más cómodos entre ellos como grupo, por una cuestión a veces de jerarquías, de por ahí quizás algún miedo de alguna demanda, alguna necesidad en el contexto donde están todos los profesionales. Y lo que se hizo fue incorporar profesionales de la salud mental
para que se estén atentos y dispuestos, digamos, a la atención de cualquier demanda que hubiese de alguno de los integrantes de la asociación. El recaudo que yo tomé al tomar esta conducta fue reunirme con ellos, explicarles más o menos cómo se maneja la asociación, cómo es la idiosincrasia de la asociación, más o menos cómo son lo que tuvimos en cuenta para las posibles presentaciones de patologías o sintomatologías que pudiera requerir un tratamiento psicofarmacológico. Nos tomamos el tiempo, digamos, de estudiar muy bien lo que es la farmacocinética de todas las drogas para que no pudiera afectar su desempeño laboral en el caso de que hubiese necesidad de tener que prescribir alguna o, por supuesto, activar los mecanismos, digamos, de en ese momento apartar al colega hasta que restablezca su estado de salud mental, después de hacer la pertinente evaluación y evaluar su ingreso paulatino. Bueno, en este caso, por ejemplo, de esto que hablaba, cuando se crea el grupo de WhatsApp también para los residentes, en su momento fue muy importante dedicar la participación de la licenciada Carolina Lozada, que trabaja en la asociación, sobre todo, bueno, insisto, en el grupo de residentes, porque hubo una demanda de ellos como grupo, en donde se detectó que hubo mucho feeling con la licenciada para plantearla, entonces, bueno, ella armó una jornada en donde los residentes que en ese momento estaban interesados puntualmente en eso pudieron tener su espacio, aclararlo, canalizarlo y poder quedar más tranquilo con ese aspecto que en ese momento, en esa circunstancia nos preocupaba. La efectividad de los canales. Cuando se creó esto, uno siempre tenía la incertidumbre de si iba a funcionar, de si alguien los iba a usar o no, ¿no? Y la verdad que la experiencia que se ha tenido desde que se crearon por esta situación a la fecha, fue que son muy efectivos. Muchos colegas se comunicaron conmigo para solicitar ayuda, obviamente se los escuchó, se vio de qué se trataba, a algunos se les orientó para atención psicológica, otros consultaron con psiquiatra para ver si realmente era un cuadro que requería de tratamiento psicofarmacológico o no. Se sintieron muy contenidos desde ese aspecto. Y a pesar de que estaba el grupo, ellos a veces se comunicaban, por supuesto, de manera privada conmigo, algunos también hasta me llamaron para dar aviso de otros colegas, optaron algunos porque se revelara quién me había dado esa información y otros optaron por la confidencialidad. Se procedió, digamos, con celeridad y se tomó contacto con los colegas que en ese momento se creían estaban con esa afección y se les dio la ayuda pertinente. En este momento están contenidos y algunos pueden seguir con su labor y otros están en un tratamiento a la espera, digamos, de un retorno a la actividad cuando ya se considere hasta con su médico tratante que están en condiciones, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que se hizo también fue brindar orientación para la atención psicológica temprana del asociado, de lo que hablábamos recién, y la atención psiquiátrica en algunos colegios. A mí acá, esto es una síntesis, ¿no?, de lo que se hizo en San Juan. Creo que cómo afectó esto, yo creo que da para largo. Y me parece que hay cosas en el contexto de esta adversidad muy positivas a sacar, ¿no? Para que las podamos, si bien, como hace hincapié el doctor Ioli, con la singularidad de cada asociación, poder federalizar ciertos pilares que generen una red de contención y protección constante al asociado. Y yo creo que un modelo, y por lo menos un paradigma que yo me he puesto, por lo menos en la Argentina, es que si un anestesiólogo decide hacer una rotación en Córdoba, si es residente, o en Buenos Aires, o decide trasladarse de provincia a trabajar por cuestiones afectivas, sociales, la que sea, sienta que a la provincia que se traslade, él va a contar con un equipo de salud mental en su asociación que lo va a proteger, lo va a ayudar y lo va a cuidar. Entonces, yo creo que esta situación, si bien cuando yo comencé estaba muy puesta, digamos, la lupa en el tema de la adicción a opiáceos,
yo creo que nos ha hecho dar un cimbronazo bastante fuerte y nos ha hecho realmente internalizar que quizá la adicción a opiáceos es solo la punta del iceberg de un gran grupo de entidades nosológicas que pueden afectar a anestesiólogos, y que es donde también tenemos que estar preparados para ayudarlos en alguna situación, digamos, que se plantee que no solamente sea la adicción a opiáceos. También considero importante trabajar desde el equipo de salud mental para trabajar con un flagelo crónico, que es la estigmatización del padecimiento mental, poder llegar, digamos, al objetivo de que realmente son afecciones como cualquier otra y que esa persona necesita ayuda y no juzgarlo por eso. Algo que me parece muy importante también es la capacitación constante en la importancia del cuidado de salud mental, sobre todo en los grupos en formación, que son los residentes. Tenemos un proyecto acá por supuesto, después vamos a pedir asesoramiento y todo para tratar de incorporar una materia donde realmente el residente en anestesiología de primer año empiece a conocer qué es el cuidado de la salud mental y a darle un espacio importante dentro de su vida, y que a largo plazo eso le va a dar mucho mayor rendimiento laboral. Y incluir a la familia del anestesiólogo, también hacerlo participar con jornadas para que ellos también estén atentos, porque quizá a veces muchas cosas que nosotros no podemos ver, con la colaboración de ellos las pueden detectar y podemos brindarle, digamos, un auxilio o una ayuda o un asesoramiento temprano. Bueno, al margen de eso, como decía el doctor Joldi, ahora nosotros tenemos en la detección en los hospitales con los test para detección de metabolitos en orina, un protocolo obviamente también con estrictas reglas de confidencialidad, que creo que también nos van a ayudar a progresar en esta situación y poder dar ayuda a alguien que la esté necesitando. Y bueno, para cerrar, digamos, hago hincapié en que tenemos que seguir con esta iniciativa y enfocar mucho también en los residentes de formación, que yo creo que son el futuro de la anestesiología argentina, y se ha visto, por lo menos acá en San Juan, una gran aceptación a la incorporación de un equipo de salud mental. Bueno, muchas gracias, más o menos espero haber sido claro en lo que he puesto, y bueno, le doy la palabra al doctor Joldi nuevamente. Bueno, buenísimo, Mario. Sí, creo que este concepto tuyo de federalizar y de entendernos a los diferentes equipos de salud mental en una red que optimice el acceso y facilite el acceso de las temáticas de salud mental en anestesiólogos, que muchas veces no son tan fáciles de ceñir, y darles muchas opciones de acceso, creo que es gran parte del desafío. Nuestro próximo disertante es el licenciado Juan Pablo Scarpinelli. Él integra el equipo de bienestar ocupacional de la Sociedad Platense de Anestesiología. Acá algunos comentarios, quizás para aquellos que no sean argentinos, es, bueno, la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y específicamente todos los que son el espacio geográfico que denominamos AMBA, el área metropolitana de Buenos Aires, es donde se da la mayor concentración poblacional en la República Argentina. Y en este sentido, claramente, la provincia de Buenos Aires con 16 millones, la ciudad de Buenos Aires con 3 millones, somos quienes detentamos los mayores números de contagio y la mayor cantidad de muertos también. Así que en este sentido el interés de la charla que va a venir ahora es porque tanto la ARBA en la Ciudad de Buenos Aires como la Sociedad Platense somos algunas de las que estamos más metidos en la problemática de los anestesiólogos que han tenido que enfrentar la problemática del COVID. Algo muy interesante de la identidad
del equipo de bienestar ocupacional, o por lo menos a mis efectos, y Juan Pablo me dirá si esto es así, es que la sociedad platense puso el eje no tanto en como tradicionalmente los médicos ponemos el eje en la sintomatología y en la patología, y por eso nos dedicamos a aquello que es riesgo ocupacional, sino que pusieron el eje en bienestar, o sea, se corrieron de lo que sería lo sintomático y fueron a decir, mejor vamos a optimizar el bienestar ocupacional, que eso solo ya va a ser un primer bálsamo para los sintomáticos. Y de esa manera es muy rica la oferta que hace la sociedad sobre el asociado, porque va desde historia del arte hasta un ciclo de ópera, hasta propiamente lo que son las actividades del espacio de bienestar ocupacional. Con lo cual, ambas cuestiones, es decir, una sociedad que está integrada por profesionales que están bajo el fragor de la pandemia, y por otro lado, esta identidad en una oferta al socio que se ciñe o que optimiza lo que es el bienestar, le da un gran interés. Así que, Juan Pablo, te escuchamos. Bueno, buenas tardes, Leonardo, Mario, José Luis, compañeros de mesa, como para sentirnos cerca, ¿no? Que si fuese una jornada estaríamos sentados en la misma mesa, así que autorizarme por ahí acercarnos un poco, desafiando estos medios tecnológicos. Te agradezco, Leo, un poco la presentación. Creo que sí, tiene que ver con que la SPA, como le decimos, tiene realmente una actitud que en algún punto hemos trabajado fuerte en el diagnóstico y nos quedó esta idea de, bueno, tratar de salir con algunas propuestas y reevaluar a ver si son las adecuadas, ¿no? Y de alguna manera, lo que vos planteaste, que la mirada sobre los anestesiólogos y las anestesiólogas que están en formación también, los residentes y los socios, nos invita a ir por ahí multiplicando acciones, y en este contexto, bueno, el gran desafío de crear respuestas, ¿no? Creo que es un poco lo que hoy quiero compartirles, más allá de por ahí darles un poco de información sobre lo que hicimos. Yo quería compartir lo que pudimos armar como marco de referencia, que creo que ha sido nuestro fuerte, por el tiempo que le hemos dedicado a la preparación, tanto del departamento, que trabajo con un equipo que realmente me hace pensar mucho. Eso es interesante. No estoy solo con ideas de salud mental, sino creo que ya tenemos un marco de representación con una visión compartida, que queremos hacer un aporte a lo que sería la humanización de la medicina. Eso como una visión grande, es ambiciosa, ¿no? Pero bueno, creemos que tenemos que ir por dos ejes que están en conexión. Ahora les voy a compartir algunas láminas, pero bueno, esto como, vamos a decir, el dogma que nos reúne, que tiene que ver que podamos resguardar el bienestar profesional y ocupacional de los médicos y las médicas, y también asegurarnos de la seguridad de las personas, ¿sí? Que ya es un paradigma de seguridad que incluye a los pacientes, pero también al equipo de salud. Así que es un poco ir por ahí, ¿no? Tratar de que las intervenciones reúnan siempre las condiciones de trabajo y las intervenciones que sean de calidad y de seguridad. Esa sería un poco la visión. Así que voy a compartirles un recorrido de algunas reflexiones y algunas herramientas que nos han sido muy útiles en este contexto. Denme un segundito. A ver si está todo bien. ¿Se ve la presentación? ¿Ok? Ahí. Ok, doctor, se ve muy bien. No, doctor. Bueno, me he encontrado, hay un principio institucional desde las organizaciones que me gusta y lo he tomado como forma de trabajo, que es la incompletud institucional. Eso implica no considerar que dentro de tu organización tenés todos los saberes. Y bueno, nos hemos encontrado una pandemia donde tuvimos que ir a acudir a
distintos saberes, y entre ellos buscar especialistas que hayan tenido ya cierta evidencia y recorrido en el campo de la intervención en emergencias. Y de ahí nos hemos nutrido, y creo que en lo personal he hecho varios posgrados, digamos, por la cantidad de teoría en este tiempo para poder tratar de facilitar herramientas, ¿no? Pero bueno, me encontré con este concepto que me gustó, que es la anestesia emocional, y digo, qué colmo, ¿no? Que dentro del campo de la anestesiología estemos hablando de la anestesia emocional. Y bueno, lo vamos a ir encuadrando dentro de un proceso de desgaste ocupacional, que es el burnout, y hay un momento que es la apatía, la indiferencia, del cual se va relevando en muchos actores que están en la primera línea de respuesta, pero quise también hacer un relevamiento de aquellos que están tomando las decisiones. Me parece que es muy importante visibilizar ese estrés detrás de las organizaciones de quienes se encuentran por ahí haciendo ese paraguas o poniendo la espalda, como se dice en la jerga, ¿no? de los grandes embates que tuvo este año la Argentina, Buenos Aires y las sociedades de anestesia. Así que también mi reconocimiento a que el estrés también está a nivel organizacional en aquellos que toman decisiones y también en aquellos que han quedado, como contaba acá el colega Mario, en sus hogares, ¿no? A veces sufriendo el impacto social, familiar, económico, inclusive también de no poder estar en el frente, como algunos les hubiese gustado, pero por cuestiones de salud quedan relegados. Bien, vamos a hablar también de las primeras ayudas emocionales, los primeros auxilios psicológicos, que es un poco la respuesta que hemos encontrado como referencia a esta situación. Esta imagen de Tute me parece que es muy representativa. Suelen haber muchos chistes de psicoanalistas y me parecía que estaba bueno de cómo encontrar la punta del ovillo. Y dentro de lo que es la pandemia, es muy grande hablar de la pandemia, creo que es un absoluto. Se habla mucho de la pandemia como tema, creo que es un real, que diríamos desde el psicoanálisis, inabordable, imposible de representar, básicamente porque creo que cada uno tiene una representación propia de lo que es la pandemia. Por eso lo separo en dos niveles, podemos hablar un poco de lo que pasa en las sociedades científicas, lo que pasa en el mundo, pero también podemos hablar de lo que nos pasa, cómo nos atraviesa la pandemia a nivel individual, social, familiar y profesional. Voy a tratar de que en esta conversación estos sean dos ejes para que piensen. Algunas cosas tienen que ver con poder repensar, revisar lo personal, ¿no? Y enfocar lo singular del trabajador, trabajadora, pero al mismo tiempo ver qué es lo que ha sucedido en el mundo, como para seguir pensando, porque estamos todavía atravesando el desastre. Desde esta noticia yo la he tomado como algo que realmente es un emergente. Esto ocurre en abril, en Manhattan, en Nueva York. Estamos hablando de una médica que era la jefa de emergencias, de ahí en el hospital. Hablamos de Lorna Prim, de 49 años de edad, sin antecedentes de patologías o, digamos, consultas en salud mental que hayan podido ser por ahí causantes de la decisión de su suicidio, o por ejemplo el consumo de adicciones, estos grandes temas que por ahí vamos siempre cercando como previos a situaciones tan drásticas. Pero me parece que quiero hacer énfasis en sus expresiones, que esto lo tomamos como emergentes porque creo que son representativos de muchas de las situaciones que estamos viviendo en la región, que capaz que no llegan a este nivel, o si llegan también, pero me parece que está bueno tomar los emergentes, que es, ahí lo subrayé en un circulito en rojo, ¿no? Ella decía, no soporto más, ella contrajo COVID, volvió a su casa, volvió de nuevo a los hospitales, trabajó 5 días sin descansar y luego después vino el acontecimiento de su suicidio, y ella hablaba del fin de su carrera. Entonces digo, ¿cómo una situación puede generar un impacto en alguien que tiene a cargo personas? Hablamos de un líder regional. Varias preguntas me hago, ¿no? Pero en fin, esto tuvo un impacto inmediato. Junto a su familia lo tomó como una situación para poder avanzar en algo que considera que es un olvido y una omisión, que es cuidar a los que cuidan. Terminaron haciendo una fundación
de esa fundación propone una legislación, y en esa legislación la denuncia que hacen, tienen que ver, ahí le pongo algunos extractos, es que hablan de que lo que la mató a esta doctora fue la cultura generalizada, donde no se puede pedir ayuda, donde es visto como un signo de debilidad, la burocracia administrativa, la dificultad de facilitarle espacios de salud mental, y bueno, de alguna manera la discriminación, como también situaba el colega, que ubican a... Este es un ejemplo de cómo se ha buscado dos decisiones muy importantes: que los profesionales tengan apoyo en su bienestar psicofísico integral y al mismo tiempo que se trabaje en la educación, es decir, en la prevención. Cuando yo leí esto, digo, qué importante repasar esta trayectoria de formación de los médicos y las médicas, tomando este concepto que trabaja el presidente actual de la PAN, que es Javier Rodríguez, junto al psiquiatra Selniker, que me gusta mucho porque habla de, si bien esto hay que darle, tiene cierta evidencia, vamos a decir, de radio pasillo, pero de alguna manera nos sirve como significantes para poder explicar lo que ocurre. ¿Qué es este tema de los héroes o no héroes? Si bien hay en la fundación, fíjense, arriba de Lorna Breen, héroes, todavía cuesta desconstruir que en esta cultura estamos hablando de trabajadores de la salud. Este impacto del heroísmo lo empecé a rastrear y veo que es raro que en el diálogo que voy teniendo con los socios y los residentes no se sienten héroes. Pero de alguna manera creo que la presencia de estos superpoderes se da en que no se consideran factibles de ser, que puedan enfermarse, y menos psicológicamente. Que no piden a veces ayuda, que no aceptan equivocarse o no hablan de sus errores como una posibilidad de aprendizaje. Estoy hablando un poco de la cultura, ¿no? Que no se puede aceptar tener miedo, no hay que mostrar signos de inseguridad, no se verbalizan los sentimientos, no se dicen que no se sabe. No se considera adecuado ni oportuno almorzar y descansar en el trabajo, ¿sí? Hacer estas pausas que hemos estudiado mucho tiempo sobre la fatiga, que la única forma de salir del frente es realmente enfermándose y quedando colapsado. Es como la explicación de ahora sí tengo que parar, ¿no? Pero ya es tarde, o con un accidente de tránsito también le hemos dado un relevamiento prepandemia. Y que la falta de adhesión de los tratamientos es por culpa de los pacientes, ¿no? Lo paso rapidito, pero creo que aquí tenemos que trabajar fuerte, siguiendo estas ideas de la fundación, que de alguna manera celebro que los anestesiólogos ya estén un paso adelante, y eso es lo que siempre me cautiva a seguir formándome, porque son punta de lanza, como estructura gremial, pero al mismo tiempo de conocimiento y de producción de saber y de visión. Creo que acá es lo que he recibido como un aprendizaje de la institución. Y bueno, cómo abordar tanto en la facultad y en la residencia aspectos que pre-pandemia estaban jugando y en pandemia se exacerban. De alguna manera, hoy por hoy, yo esto lo dejo después para consulta, leo, no voy a leer todo, pero creo que acá hay varias cuestiones donde se va invisibilizando la condición humana de los médicos y las médicas, se va naturalizando la fatiga, se va hipotecando los apoyos sociales, las reuniones sociales, se va priorizando la formación y la carrera como único proyecto de vida. Se tiende a subestimar cualquier aspecto que no es médico. Y las decisiones por fuera de la medicina tampoco son relevantes como para decir, yo estoy como para cosas mayores. Es decir, se va generando potencialmente el caldo de cultivo de lo que sería la personalidad tipo A, que ha sido estudiada en psiquiatría, pero de alguna manera se va forjando una persona de altos ideales. Y acá tenemos una paradoja que es la del inicio, ¿no? Anestesiólogo con anestesia emocional. Esta naturalización del trabajo en condiciones críticas, a veces con pocos recursos, sobrecarga horaria, con exigencia de productividad, hace que las alarmas habituales de cansancio, de estrés, o que el mismo cuerpo va dictando fisiológicamente como problemas, empiezan a saltearse esas alarmas, a no escucharse. Entonces tenemos un registro que no es confiable de la autopercepción de la propia salud de los médicos y las médicas. Se pierde la referencia a lo que es un trabajo saludable, falta de estrategias de recuperación emocional, ¿sí? Esto tiene que ver con esa disociación operativa para poder intervenir en una situación crítica, pero al mismo tiempo puede reconocer cuáles fueron los afectos que
eran propios de la escena y que son necesarios darle lugar, como miedo, inseguridad, ansiedad, incertidumbre. Y cuando se genera esta naturalización en trabajos en condiciones críticas o peligrosas, se altera la noción del riesgo, por lo tanto la capacidad de anticipación también se ve empeñada. De alguna manera, esta pandemia propone a las organizaciones algo muy importante, que es que puedan dar una respuesta. Y aquí tengo el aporte de un ingeniero en seguridad, que es de referencia actual, Eric Holnagel, que él dice que esta pregunta me gusta: ¿cómo tener éxito bajo circunstancias cambiantes? Porque de alguna manera hemos propuesto hace unos años empezar a formar y capacitar tanto a los socios como a los residentes de la casa, en decir, estos son los riesgos profesionales que se encuentran en el campo. Hay que encontrar la forma de cómo, ¿no?, enfrentarlos, cómo evitarlos, cómo recuperarse post-trabajo. Pero nos faltó esto que nos ha enseñado la pandemia, que qué pasa si cambian las circunstancias. Y nos encontramos que muchas de las cosas que veníamos haciendo podían servir y otras no. Estos son algunos tópicos que maneja este teórico que me gustan, que es la capacidad de responder, monitorear, anticiparse y aprender. Él supone que toda sociedad, toda organización puede desempeñarse de manera resiliente. Eso significa que no es que hay que separar en personas que pueden y no pueden, o instituciones que pueden o no pueden. Todas las instituciones pueden en este momento trabajar para ser resilientes, que no es un atributo intrínseco, más bien es un estado o un proceso de desarrollo. Esta es una linda imagen, también por anhelar un poco lo que sería el aire libre, las vacaciones, el mar, ¿no? Me he dado cuenta que cuando aparecen una de estas imágenes generan una gran adhesión emocional. Pero bueno, aquí hay una técnica que está aplicando esta mujer para los entendidos del surf, que en algún momento hice, que está filtrando la ola. Es decir, hay una técnica para que esa ola tan grande, uno no queda a la espera de que esa ola rompa, sino que uno trata de adelantarse a la rompiente y tratar de hacer esta técnica de pasarla por abajo. Esto sería la idea resumida de cómo se plantean los modelos de organizaciones seguras en la anticipación. Tratar de ir a buscar aquel escollo, aquella grieta, para poder seguir en actividad, que eso no implica vencer el mar, en este caso superar la ola, más bien tratar de evitar el golpe, tratar de evitar el daño y seguir pensando mientras se hace. Celebro de alguna manera que dentro del liderazgo institucional, las sociedades científicas de los anestesiólogos, insisto, vienen ocupándose del bienestar ocupacional, de los comités de riesgo profesionales, y por lo tanto responden al principal promotor de la salud, que tiene que ver con tener una actitud política. Y la actitud política vista en la inversión en estos equipos, en que nos permiten participar y también formarnos. Y también darle respuesta a lo que se va relevando como problema en el trabajo a nivel global, que tiene que ver con el estrés. Entonces, digo, ya viene dando de alguna manera una respuesta las sociedades científicas a problemas que están vinculados con el trabajo, si bien tenemos, ahora voy a recordarlo, algunos aportes ya realizados desde los anestesiólogos. Bueno, para compartirles de quién tomamos herramientas, tanto Patricia Watson, que es psicóloga, que tuvo con amplia experiencia en formación y acompañamiento de marines en Estados Unidos, como Silvia Ventolina, que es argentina y actual asesora del ministro de Salud, es psiquiatra. Ambas y varios teóricos que han tenido ambas son consultoras, en el caso de Silvia, de OPS, de OMS, ha participado en la adecuación de un modelo de asistencia específica para médicos de España en el Colegio Distrito 3. Y bueno, y Patricia ha estado en varios equipos de trabajo y de asistencia en desastres, así que son dos referencias de consulta obligada, pero me interesa a lo que llegan como una gran conclusión, que dicen que en situaciones críticas se pierde la creencia en los recursos existentes y dice, es necesario recordar a las personas que puedan hacerlo. Este es un gran eje que creo que como departamento en pandemia mantuvimos. Trabajar con todos los estímulos que están a nuestro alcance para llevarle a la gente y personal de territorio
que están preparados y que pueden hacerle frente, y que sino que cuenten con nosotros en la previa, en el durante y en el post. Mucho trabajo en recordar. Y esa presencia también es una forma de intervención que tiene que ver con los principios de las ayudas emocionales, que es anticiparse al impacto, tratar de modular el impacto previsto con lo que puede ser el miedo al contagio, el miedo a no tener los recursos, el miedo al cambio de equipos aleatorios, el miedo también a contraer la enfermedad y repartirla en sus hogares. Pero bueno, dando cuenta de los avances en el campo de la anestesiología, tenemos que recordar, siguiendo esta idea de las autoras, que hay caminado en esto, ¿no? Y bueno, el burnout y el estrés han sido considerados desde la World Federation, como también en clase, como los principales riesgos profesionales pre-pandemia, que ya veníamos trabajando y que de alguna manera podríamos ir hoy por hoy alineando con que esto en algún punto tiene vigencia, ¿no? Estos eran los factores de riesgo que se consideraban. Ahí agregué el COVID, me atreví a escribirlo como uno de los agentes biológicos que nos ha puesto en jaque. Pero fíjense que dentro de la naturaleza del trabajo y en la organización laboral han sido los principales problemas de salud que se enfrentan en la formación y en el trabajo de los anestesiólogos. Lo repaso rápido. Estas son directivas clases sobre horas de trabajo y descanso, que son importantes tenerlas en cuenta, porque generalmente estamos ubicando cierto sector, y también lo hemos detectado en nuestra región, de prepandemia, hablando de altas horas de trabajo. Una cuestión que por momentos se pudo haber, por momentos, frenado, detenido. Entonces digo, ¿qué oportunidad que hay para enfrentar el gran fantasma de la sobrecarga laboral que tiene la anestesiología? Dentro de lo que esté a su alcance, en esto de que estamos yendo cada vez más despacio, porque todo va más lento, puede ser el momento de tomar el toro por las astas y ponerse a trabajar sobre buscar jornadas de trabajo saludables, que no superen, que no interrumpan el descanso y que den tiempo para desarrollar la vida por fuera. Creo que es una oportunidad de mejora que estaría bueno escuchar. ¿Qué es lo que estresa de COVID? Estresa lo nuevo, que se ha perdido el control, el sentimiento propio de la amenaza y lo impredecible. De alguna manera, en las definiciones de estrés vemos que es un desequilibrio entre la respuesta que se tiene y lo que se propone como desafío, que dicen los autores, muy importante que ese desafío sea desafío y no amenaza o sensación de peligro. Entonces, es muy importante en los equipos o en los espacios que hemos tenido tratar de buscar ese punto intermedio entre no te expongas al riesgo o no hagas situaciones de riesgo, pero al mismo tiempo tenés la capacidad y los recursos para poder enfrentar situaciones de riesgo. Es un equilibrio muy delgado que es a veces los equipos de primera respuesta pierden ese discernimiento de si están yendo mucho o poco. Por eso las autoras que hoy teníamos de referencia, tanto Patricia como Silvia, siempre hablan de que hay que recordar la conducta saludable dentro de la crisis. Preguntas que hoy me hago todavía, ¿no? ¿Cómo llegan los residentes? Creo que hay un trabajo en tratar de tener una mirada integral de quienes se acercan a la casa a formarse, pero yo me hago una segunda pregunta, es ¿en qué se van a transformar en el mediano plazo? El desgaste ocupacional, de alguna manera va a ser una enfermedad profesional ya registrada por la OMS para el 2021 ya va a estar dentro del registro como una enfermedad laboral. Las diferencias es importante distinguirla con la fatiga que se puede contrarrestar con el descanso programado. El burnout no se cura con vacaciones, tiene que ver con registrar los factores estresantes y poder darle también recursos a las personas que se encuentran en esas situaciones críticas. Como vemos esta flecha que a mí me gusta mucho porque es muy gráfica, tiene que ver con que las personas arrancamos a nivel laboral con mucho entusiasmo, se producen ciertas pérdidas, desilusiones, y de alguna manera se va entrando en un callejón sin salida que un poco me recuerda a esta expresión de la médica que les contaba al comienzo, es como que parecía no puedo salir de esto. Y creo que nuestro trabajo como equipos desde afuera es poder recordar que sí hay salidas y que se puede evitar el burnout. Marcos de referencia sobre las primeras ayudas psicológicas, la guía
IASC y los primeros auxilios para personas de campo. Ahí se las dejo como para consulta, que son excepcionales. ¿Cuál es el propósito, ¿sí?, que hemos querido tener en toda esta intervención? Es sumar herramientas comunicacionales. Nuestro rol ha sido sumamente comunicacional, sobre todo por estar bajo la medida de resguardo del contagio, adaptando los dispositivos electrónicos, pero los mensajes tenían que ver con provocar la calma y tratar de organizar acciones coherentes. Es lo primero que se pone en duda cuando alguien se posiciona frente a una situación muy exigente. Es una asistencia humanitaria que la puede realizar cualquiera, y esto es importante empoderar, y que no todo sea en los equipos de trabajo, que venga el psicólogo, el psiquiatra o el trabajador social, ¿no?, como una especie de dependencia emocional. Y esto es importante, vos podés, vos sabés, podés contar conmigo, y también podés contar con los demás. Trabajar mucho en el apoyo mutuo. Por eso la intervención es no invasiva, porque no es necesario que se genere esta dependencia de si yo pongo, y lo hemos también ido reevaluando esto, de si yo pongo un espacio de reunión y no vienen. Bueno, ¿por qué no vienen? ¿Sí? Es esta cuestión también de evaluar necesidades y preocupaciones de urgencia. Capaz que hay otros tipos de necesidades que tenemos que suplir por otro lado. Reducir el estrés, fomentar la adaptación y potenciar estrategias. Eso nos preocupa respecto a la prolongación que ha tenido esta cuarentena. Por eso nos hemos puesto a trabajar en lo que sería evitar el estrés postraumático, buscando estos canales, sobre todo de contacto y lazo. Nos preocupa mucho la soledad de los equipos intervinientes, nos preocupa la soledad de aquellos que quedan en contagio en sus hogares, nos preocupan las personas que quedan en sus hogares sin trabajo y sin pronóstico de reingreso. Es decir, es como que hay muchos grupos vulnerables a los cuales prestar la atención. Por eso, aquí adaptando, esta es nuestra actividad bien casera, y sí, por ahí me detengo un cachito porque es el nudo de la intervención, que es cómo poder generar dentro de los primeros auxilios emocionales o primeros auxilios psicológicos estrategias de comunicación para brindar calma. Fíjense que la actitud de evaluar, que tiene que ver con observar y escuchar, no siempre prescribir conductas, sino, por ejemplo, ayúdame a entender lo que pasa en tu hospital. ¿Sí? Cuando tenía algún tipo de consulta o algún tipo de reunión, era necesito comprender aún más. Eso tiene una doble tarea. Por un lado, poner en palabras ese real, esa pandemia enorme que tiene Tuti en el comienzo de la ponencia, ¿no? Trata de recortar qué parte de la pandemia te afecta. Ponerlo en palabras, ya tenemos la prevención del traspaso a lo que sería el plano del cuerpo. Es una forma de elaboración el impacto traumático, y también es importante empezar a elaborar las emociones que se vinculan con esto. Coordinar, dar ayuda o derivar, ¿en qué puedo ayudarte hoy? Y algunas situaciones que se van siendo crónicas y críticas pueden precipitar en derivaciones externas, y lo hemos hecho en algunos casos, donde se nos agotan los recursos de contención. Eso también es importante. En el RCM también lo aprendí como primera herramienta. Los equipos de salud mental también tienen que pedir ayuda. O sea, no nos quedemos con esta idea de que nosotros somos el último eslabón. Creo que hay que pensarse a veces como eslabón de pasaje. La seguridad, tanto en el espacio y en el tiempo, cómo podés sentirte más seguro, participarlo y participarla en que tienen capacidad de respuesta. No es que nosotros les tenemos que dar desde afuera a veces iluminaciones sobre lo que está pasando, sino que puede ser que lo tengan a su alcance. Lo cual, eso tiene que ver con el debriefing, que es una actividad de reflexión post-experiencia, que la hemos tratado de adecuar a situaciones de emergencia, donde por ahí no hay mucho tiempo para reflexionar, pero sí sacar algunas pequeñas conclusiones de alguna intervención crítica y poder mejorarla al día siguiente. Bueno, la calma ante todo, no prometer ni dar escenarios favorables ni desfavorables, que esto es muy importante. La calma no se produce diciendo simplemente todo va a mejorar, porque estaríamos diciendo una mentira, no sabemos si va a mejorar. Lo que sabemos es que hoy, si no has tenido un buen día, podés recuperarte para que mañana tengas un día mejor. Puedes hacer algo que te distraiga, puedes hablar con alguien que te haga bien, puedes hacer una pausa, puedes alimentarte y recordar estas pautas de autocuidado. El apoyo mutuo, sería bueno que te contactes, hay gente que ha quedado sola y le hemos pedido que haga red. La autoeficacia, ¿qué podés hacer, qué podés leer, si hay algo que no sabes o a quién le podés consultar, ¿sí? Invitando a movilizar los recursos.
Esto es importante, no se tienen los recursos, por eso la sensación de no se es normal y esperable, y capaz que es muy incómoda dentro del síndrome de Marvel, atravesar esta experiencia de no saber. Y bueno, y sobre todo, la retroalimentación, son tiempos excepcionales y lo que se está haciendo desde los equipos de salud es grandioso. Así que el agradecimiento y el apoyo también para que eso se reconforte como que tiene sentido lo que se hace. Para ir cerrando y contarle las intervenciones concretas, nos encontramos con el concepto del inicio, de anestesia emocional, que también es de otra especialista, psicóloga colega, Alicia Galfazó, que nos acompañó en un webinar, tanto como Silvia Ventolila y Fabio Selniker, que ella habla del cúmulo de experiencias difíciles, ¿sí? Que tiene que ver con no procesar las imágenes. Y esto también se vincula con lo que dice Silvia Ventolila, con el estrés vicario. Muchas personas que están muy expuestas a recibir información tienen la impotencia de no poder intervenir. Es decir, no hay que subestimar, esto lo contaba respecto a las Torres Gemelas, que decía, hay gente que vio cómo se tiraban personas por las ventanas o tiraban a sus niños, y de pronto el que estaba dentro del escenario crítico no veía eso, solo trataba de huir, de que no le caigan los pedazos vamos a decir, de cemento del propio derrumbe, del propio pánico. Es decir, todos los niveles son importantes considerarlos, por eso en los espacios grupales que hemos propuesto estaban presentes equipos de primera respuesta, como también gente personal, socios que estaban sin trabajar en sus hogares. Esto nos parece muy importante, que tiene que ver en línea con lo que decía Mario hoy, que es cómo detectar anestesia emocional, indiferencia, esto es camino al burnout. Y bueno, el consumo abusivo de alcohol en el horario de cierre, la naturalización de esta conducta, buscar testigos, ¿no? Decir, bueno, me tomo una copita, viste, como fue el día de hoy, y me tomo una copita y no es una copita. A veces la mezcla con inductores del sueño tranquilizantes, lo cual no puede ser volátil la mezcla, y al mismo tiempo la naturalización de la automedicación para conciliar el sueño, para bajar el hiperalerta. Nos hemos encontrado también con situaciones de insomnio, pero también a veces con la dificultad de los protagonistas de tener conductas prepandemia de recuperación. Entonces, ¿cómo sembrar en momentos tan críticos conductas de autocuidado? Eso creo que nos dio como, bueno, pongamos fuerza en trabajar mucho sobre las situaciones de autocuidado antes de la situación crítica. La sobreexigencia académica y laboral, que de alguna manera han sido los motores prepandemia, por momentos, gente por ahí buscando llenar esa sensación de estrés, que esto lo charlaba con varios que me decían, necesito estar estresado, necesito tener que me demanden, y no puedo, estoy en mi casa, ¿no? Y por ahí buscándose tareas bizantinas y tareas como muy complejas simplemente para tratar de tener ese aspecto de realización personal. El cambio de humor, dolores físicos, ¿no? Que bueno, de alguna manera estaban antes y ahora parecen como muy evidentes y hasta aumentados. Y bueno, toda la cuestión de la alimentación, que por momentos en casa puede ser mejor y por momentos puede ser peor. ¿Sí? El no tener a veces un ritmo o contraste hace que sean distintas las experiencias. Y el apego desmedido a personas buscando amores sentimentales que te saquen y te devuelvan sobre todo la capacidad de sentir, pero sin ningún tipo de novela. Lo crítico de todas estas conductas, que pueden ser más, pueden ser menos, es que la imposibilidad de sentir y de sentirnos afectados por la pandemia imposibilita la elaboración de estos afectos. Por lo tanto, se produce este cúmulo de experiencias que la mente se la rebusca como para poder archivarlas con un costo enorme. Tiene costo. Finalmente, para cerrar, les puedo plantear que hemos encontrado 4 emociones, de las cuales tienen por ahí algunas salidas distintas, para pensar el manejo que recomendamos a los socios residentes, que tiene que ver con los niveles de ansiedad muy altos. La forma por ahí de vehiculizarlo ha sido la expresión, básicamente ponerlo en palabras. Esto se plantea como diffusing, que es activación emocional, simplemente hablar. Pedimos a los equipos que hablen de lo que les pasa, simplemente y sin interrumpir y sin analizar lo que se plantea, como simplemente actividad de catarsis. Las situaciones de miedo se pueden regular con medidas de protección,
Creo que las sociedades estuvieron muy activas con eso, dando un liderazgo en territorio de que se le dieron algunos insumos de protección, y yo creo que el gesto emocional de estoy con vos se estaba dando también, lo cual era tan importante para reconfortar a los equipos de primer respuesta. La angustia, la desactivación emocional que hoy hablamos, en la angustia es compleja porque puede ser una angustia que a veces no se sepa por qué. Y ahí vienen las preguntas más complejas, ¿no? Que algo concreto o la pandemia misma es un gatillo de algo que no venía bien, un cuadro psicopatológico previo, y de pronto la angustia puede terminar en una depresión. Así que es muy importante ver estos niveles de angustia crónica. Y la tristeza es la más normal de todas las reacciones de todo este proceso, y lo que implica es tiempo de elaboración. ¿Qué hemos hecho? Y cierro con esto, Leo. La facilitación de contenidos. Venimos trabajando con un seminario presencial para residentes y lo hemos montado online con un esfuerzo enorme de todo el equipo de trabajo. Lo actualizamos a esta situación. Trabajamos unos ejes que no tienen desperdicio, que tienen que ver con la visión, que es la anestesiología humanizada, el desgaste ocupacional, la prevención de adicciones, la prevención de la violencia en los equipos de salud, lo cual es altísima. Y en estos momentos se ha exacerbado y nos preocupó quedar a mitad de camino porque lo queríamos trabajar pre-pandemia este tema. Y bueno, la prevención de la segunda víctima, cómo tratar de salir lo menos deteriorado de esta experiencia, ¿sí? Porque reconfortarte es una vez que elaboras las pérdidas. En este momento es difícil decir que los equipos van a estar superando. Yo creo que están resistiendo. Veremos más adelante cómo sigue. Adecuamos el sistema en crisis, creo que varias sociedades lo hicieron, esto de poder tener canales de comunicación por vía WhatsApp o por Zoom, buscando simplemente a veces una escucha, una palabra, una derivación, contención, y en algunos y algunas que venían con algunos cuadros más complejos, un seguimiento mucho más exhaustivo. Esta idea de la resiliencia compartida fueron los 3 webinares que hicimos, la verdad muy conformes también por la predisposición. Yo creo que lo grande acá es que las personas de referencia se brindaron a capacitar, y eso es muy lindo, de que la sociedad haya podido recibir esta entrega de varios expositores de un nivel increíble. Pudimos ir también jugando algo del deseo, que es importante, recuperar algo del placer y las discusiones, y bueno, dentro del departamento de bienestar ocupacional nos estamos capacitando, ¿no?, en seguridad del paciente, en esta diplomatura, así que también la SPA nos permite esto que hablaba hoy el ingeniero, ¿no?, esa capacidad de seguir aprendiendo. Y estas son las cosas que para mi gusto son un sello de calidad enorme, que es todo, suma y todo tiene que ver con todo. Vos hablás de los espacios artísticos que son geniales, donde también se encuentran los socios, se reúnen, es un lugar de cohesión, de poder hablar, de poder mirarnos. Y este es uno para mí que es grandioso, que fíjense que se ha planteado un programa de integridad en el cual tiene una línea de denuncias. Esto empodera a los pacientes, empodera a los equipos de salud, responsabiliza a nuestros socios y a nuestros residentes en territorio a poder trabajar desde una línea ética, de seguridad y de bienestar. Esto implica poder tener canales confidenciales que no participa el departamento, pero me parece que habla de cómo la institución lidera y cómo ponen los ojos en territorio, de que estas son actividades que multiplican muchas de las cuestiones, sobre todo si estamos volviendo al comienzo para cerrar la charla, lo que cuesta hablar de la salud para que no te discriminen, lo que cuesta a veces hablar de alguien que realmente descuida su salud y pone en riesgo el equipo de salud. Creo que es el gran desafío encontrar ese delgado límite entre preservar la salud y acompañar, y cuando realmente las situaciones pueden poner en riesgo. Pero bueno, eso implica analizar situaciones a cada situación. La difusión la pudimos hacer también en la revista institucional, con múltiples podcasts. El podcast ha sido una herramienta que por ahí a los socios y los residentes les llegaba. ¿Y saben cuál era la expresión? Era, yo sé que están. Digo, qué importante que el operador, tanto en la casa como en territorio, sepa que la institución está activa, que va al encuentro, que quiere pasar la bola por abajo. Recomendaciones finales.
Seguir acompañando a las personas afectadas emocionalmente, potenciar los circuitos descentralizados, ¿sí? Empoderar a aquellos líderes territoriales, hablar con ellos, contenerlos, porque continúan en los grupos, colaborar en recuperación y también en el personal afectado que ha contraído COVID. Esa última frase de Alicia que me gusta, que tiene que ver con el cuidado y el autocuidado emocional, es básico para una gestión de crisis. Es decir, cuídate para cuidar, que es nuestro lema, me parece que es lo que trata de plantear aquí la autora. Bueno, desde ya muchas gracias y perdón si me extendí un poquito en el tiempo. Bueno, interesante, Juan Pablo. Me parece que lo que se logró es que nos hiciste hacer un entrenamiento en primeras ayudas psicológicas, que siempre viene bien repetirlo una y otra vez. También me parece importante resaltar lo que vos dijiste: las asociaciones de anestesiología son las primeras en las especialidades médicas de estrés bastante similar en tomar el toro por las astas y tomar el compromiso de dedicarse a las temáticas de salud mental y empezar a generar este gasto, que no es un gasto económico, sino que es un gasto para una asociación que no tiene la experiencia en una disciplina como es salud mental, en irnos incluyendo con todo el esfuerzo que eso significa en cada una de las provincias. Otra cosa que me parece muy importante es esto que vos decís, la naturalización. Nosotros lo decimos todo el tiempo, todos los equipos de salud mental tratamos de decirlo de una y otra manera. Aquello que es la virtud principal del anestesiólogo, que es su temple, su potencia, el no tener miedo y afrontar situaciones que otros médicos no pueden afrontar, tiene una cara oculta, que es la negación de las sensaciones de miedo, de las sensaciones de inseguridad. Y a veces también pasa, y creo que esta es una gran oportunidad para para que podamos explicarle a todos los anestesiólogos que nos escuchan, que a veces dicen, bueno, pero a ver si ustedes abren esa puerta, a ver si los salud mental abren esta puerta del miedo y de tengo miedo y estoy ansioso. ¿Qué va a pasar? ¿Que todos los residentes van a entrar en licencia? ¿Toda la mitad de la asociación va a pedir licencia psiquiátrica? Creo que la clave de lo que vos dijiste y del entrenamiento que nos hiciste hacer es: esto se puede entrenar. El anestesiólogo tiene que ser un estresólogo, tiene que ser un súper especialista en afrontamiento de estrés. Es una destreza emocional que se puede entrenar. Y se puede entrenar de muchas diferentes maneras, desde el sillón del psicoanalista hasta la clase de mindfulness, hasta la reunión en grupo donde vos decís, hablen y nosotros no vamos a decir nada. Ya describir, narrar, los está poniendo en otro lugar. Con lo cual me parece riquísimo que hayamos podido tener este entrenamiento. Nuestro tercer disertante es José Luis González Palacios, un psiquiatra de un gran recorrido y muy respetado en la especialidad. Está en la Asociación Chaqueña de Anestesiología, provincia del Norte, para quienes no son argentinos, de aproximadamente 1.100.000 habitantes, que ha tenido un impacto importante en la problemática de COVID, que seguramente, y aparte de ser importante, fue en los comienzos de la pandemia, cuando ninguno de nuestros sistemas de salud estaban preparados, así que imagino que el latigazo fue grande, con unos 8.300 casos y unas más de 280 muertes. Asimismo, también la Asociación Chaqueña, al generar el espacio de salud mental, toma el compromiso de enfrentar frontalmente problemáticas de estas que ya decíamos que eran prepandémicas y que tenían que ver con la especialidad. José Luis, te escuchamos. A ver. Espera.
con problemas como siempre. A ver. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí, bueno. Gracias, realmente, Leonardo. Me queda como el final algo que va a ser bastante difícil superar, sobre todo la experiencia de Mario, de Juan. Nosotros, o yo particularmente, comencé a trabajar hace poco tiempo con respecto a la problemática de anestesia. En realidad, me incluyeron como una problemática determinada, y en la primera reunión que tuve con los residentes, sobre todo trabajamos básicamente con los residentes y médicos del Hospital Perrando, que es el hospital más grande que tiene la provincia del Chaco, los residentes en anestesiología, porque había comenzado con una problemática X con respecto a adicciones, y después terminó con otro tipo de problemática, e indudablemente con esto del COVID se desencadenó un montón de cosas, pero escuchando las dos ponencias anteriores, realmente, en verdad, aprendo mucho más de lo que probablemente yo pueda llegar a aportar, porque, vuelvo a insistir, es algo relativamente nuevo y pedí colaboración en un equipo porque mi formación es más fenomenológica, clásica, una psiquiatría clásica, más farmacológica, y en realidad la problemática en este sentido se da en otros aspectos. ¿Y por qué? Decir un poco, plantear esto que tiene que ver con trastornos adaptativos. Voy a tratar de dar algunas definiciones de lo que yo creo que muchos, bueno, ustedes tres básicamente pueden saber, pero probablemente el tema de lo que nos están escuchando, que tiene que ver con los anestesiólogos de diferentes lugares. ¿Por qué elijo esto de trastornos adaptativos? Porque en realidad esto surgió, porque en realidad yo lo veo como un trastorno adaptativo, lo que veo en las residencias y en la problemática dentro, insisto, del Hospital Perrando y de la parte del servicio de obstetricia del Chaco, en lo cual tuvimos las primeras relaciones. Y pongo esto porque un poco todos podemos hablar de lo que es el estrés, de lo que es el estrés postraumático, de lo que es el estrés agudo, de lo que es la depresión, lo que son los trastornos de ansiedad, lo que son los trastornos adictivos, pero esto yo quiero dar un parámetro previo, porque probablemente tratar de diferenciar lo que serían trastornos que podemos llegar a tener una incidencia hasta relativamente, no digo fácil, pero de poder intervenir para que esto no sea algo crónico y se convierta en otro tipo de problemática. Haciendo un parangón con el tema de la Asociación Argentina de Psiquiatría, yo soy delegado de la AP, se hizo una encuesta, y esto por eso quise poner este tema acá. Hace más o menos en abril, a los 30 o 45 días del desarrollo de la pandemia del COVID, se hizo una encuesta anónima y se encuestó a 2.000 personas que tenían relación con salud mental, y a ver qué es lo que estaban sintiendo. Y básicamente cerca del 60% de las personas entrevistadas anónimamente tenían síntomas de ansiedad, el 50 síntomas depresivos y el 4.5, que es un índice muy importante, ideación suicida. Esto no quiere decir que estemos frente a trastornos depresivos o trastornos de ansiedad o potencialmente suicidas, sino que son síntomas de alarma que estamos viendo que en los profesionales que tenían relación con la salud mental empezaban a padecer este tipo de síntomas a 45 días de comenzar el tema de la pandemia. Entonces, evidentemente hoy estaríamos parados en otro lugar, evidentemente porque ya pasaron mucho tiempo más de esos 45 días. Pero, ¿qué son los trastornos adaptativos? El DSM-5 es un manual clasificatorio, estadístico y de clasificación de trastornos mentales que viene, no es que sirve como un manual, sino simplemente para que podamos hablar un mismo idioma. Básicamente se relacionan los trastornos adaptativos con trastornos relacionados con un trauma de factores de estrés que produce una respuesta psicológica a estresantes que tienen que ser identificados, y que esos estresores tienen que tener no más de 3 meses, de acuerdo al DSM, y no más de 1 mes, de acuerdo al ICD-10, que es otra clasificación de trastornos mentales de la Organización Europea de Psiquiatría, pero que de alguna manera tiene que ver con factores de alteraciones anímicas o de ansiedad o comportamentales que tienen que ver con una relación
específicamente a un estresor determinado. Esto es, o nos adaptamos a ese estresor o nos va a generar algún tipo de problema. Esto es un poco el tema. ¿Qué pasó con el COVID? En la población general, y los anestesistas o nosotros no estamos fuera de la población general. El COVID generó, normalmente al principio de la pandemia, y todavía lo estamos teniendo, tenemos escasez de medios de protección, escasez de recursos, ausencia de un tratamiento específico. Todos estamos esperando la idea de que va a venir, o dentro de un tiempo determinado, el tema de la vacuna o una cura, pero al principio no teníamos ni siquiera en claro qué tipo de tratamiento podíamos utilizar para las personas que estaban infectadas con COVID. Esto genera incertidumbre. Ahí había imposición de medidas de salud pública desconocida por la población. Muchas de estas imposiciones tenían que ver con la pérdida de las libertades individuales, que al principio de alguna manera aceptamos y que posteriormente nos empezamos a rebelar contra todo esto, porque al principio el miedo o el temor hacía que de alguna manera teníamos que entender, y era una especie de luna de miel, de que quedarnos encerrados en nuestras casas, nos cuidábamos y cuidábamos a los demás. Después, mensajes contradictorios en la extensión del tiempo y la amenaza a una recesión económica que sucedió en todo el mundo, y más aún en la Argentina y con respecto también a la profesión, hicieron que no estemos muy de acuerdo la mayoría de la población con estas cuestiones que tienen que ver con la cuarentena totalmente cerrada. Y empezamos a liberar en un momento en la cual tenemos los picos o probablemente la mayor cantidad de contagios. Este slide lo voy a pasar repetidamente porque es ver dónde estamos parados. ¿Qué pasó con el personal de salud frente a esta situación de la pandemia? Frente a cualquier pandemia, frente a cualquier situación de catástrofes, hay heridos, hay ilesos, hay familiares comprometidos en esta situación, el equipo de intervención también está comprometido en esta cuestión y se nos empiezan a caer de alguna manera los soldados que están en el frente de batalla. Nosotros tuvimos casi el primer muerto como jefe de terapia intensiva, fue uno de los primeros médicos que murió con la lucha del COVID, fue el jefe casualmente de terapia intensiva del Hospital Ferrando. Fue un general que se nos cayó, no solamente se nos estaban cayendo los soldados, sino que hubo un general, para entenderlo como una cuestión de guerra, que se nos cayó y se terminó muriendo. Por supuesto que esto también genera una alteración de la comunidad, porque pasamos a ser, somos parte de la comunidad, los anestesistas somos parte de la comunidad, y no estamos exentos también del estrés vicario, que tiene que ver con esta información, el exceso de cosas, el exceso de información y cómo estamos viendo lo que está sucediendo. ¿Qué le pasó a los anestesiólogos? Formaba parte de todos estos grupos. Eran personas que se enfrentaban en todas las cuestiones, pasaban a ser heridos, pasaban a ser parte de los familiares que estaban comprometidos en todo esto, el equipo de intervención se caía, había muchas alteraciones a nivel de la comunidad y también sufrían este estrés que tiene que ver, como lo explicó bien Juan, del estrés vicario que les pasaba a esta situación. ¿Cómo podemos definir al estrés laboral? El estrés no es malo, o sea, no tenemos que entender que el estrés es una situación de malestar. El estrés es una cuestión adaptativa de nuestro organismo frente a una situación de presión o amenaza, y todos, en cualquier situación, estamos frente a un estrés. Siempre tiene que ver con un estrés adaptativo. El estrés laboral es cuando las nociones, las reacciones físicas y emocionales que ocurren, cuando las exigencias del trabajo no igualan a las capacidades que tenemos nosotros para enfrentar esa situación. Y el problema es el estrés crónico. ¿Qué es el estrés crónico? Ese es el distrés. Yo lo veo bien más como una cuestión neurobiológica, insisto, mi formación más que nada es neurobiológica. El estrés es una activación del eje hipotálamo hipófiso adrenal normal, que se tiene que activar frente a determinadas situaciones, pero que si eso lo mantengo en el tiempo, me genera un distrés, y ese es el problema. Y normalmente este distrés que está ocasionado a nivel de los anestesistas tenía que ver básicamente como este estrés laboral. ¿Siempre el estrés es patológico? No, es un mecanismo adaptativo. Ni siquiera la ansiedad es patológica. La ansiedad es un mecanismo también que nosotros tenemos que ver con las cuestiones anticipatorias. Es propia del ser humano. La ansiedad, somos los únicos seres sobre la Tierra que tenemos el componente de ansiedad, y que esto de alguna forma nos sirvió para anticiparnos a determinadas situaciones. O sea, el día está nublado, yo saco un paraguas como un elemento de protección. Pero ¿qué pasa si yo, en vez de pensar que va a venir una lluvia, va a venir una tormenta, un huracán que me va a arrasar mi casa,
esa ansiedad se convierte, en vez de ser una ansiedad normal y adaptativa, es una ansiedad patológica y catastrófica. Lo mismo que el estrés, en vez de enfrentar una situación que tengo las herramientas como para poder enfrentarla, si se genera a través de una forma crónica y no tengo esos descansos, se convierte en un distrés, y eso es lo que normalmente me genera el tipo de agotamiento, entendiendo que la mayoría de las patologías o de los trastornos mentales, en realidad la mayoría de las patologías o trastornos médicos están relacionados con factores de distrés. Todo esto después, hablando de las cuestiones psicopatológicas, según la Organización Mundial de la Salud, después de cualquier desastre, y estamos frente a una pandemia, y un desastre que no tenemos muy en claro qué es lo que va a ocurrir, porque tampoco tenemos muy en claro a dónde está la luz al final de este túnel, porque hay mucha incertidumbre con respecto a todo esto, va a generar de alguna manera que un porcentaje de la población empiece a padecer algún tipo de trastornos, y se habla hoy de esta segunda pandemia que tiene que ver con los trastornos mentales, y indudablemente los anestesistas no están fuera, ni ninguno de nosotros estamos fuera de esta situación. Entonces ahí empieza a aparecer la clasificación patológica si no podemos aprender a manejar o tener recursos como para manejar estas situaciones. Esto es importante porque yo, tratando de buscar alguna manera bibliografía y tratando de buscar gente que está trabajando sobre el estrés de los anestesiólogos, el doctor Calabrese, que es el coordinador de la Confederación Latinoamericana de Anestesia, uno de los coordinadores de la Confederación Latinoamericana de Anestesia, da un porcentaje que es importante. La población médica, la incidencia de un estrés laboral es el 28%. Que los anestesiólogos en Europa básicamente se manejan un 50% del estrés laboral, pero en Latinoamérica, en algunos países latinoamericanos, el estrés de esta situación de médico, de esta especialidad, llega hasta más del 90%. Y esto tiene que ver de alguna manera con los aspectos de la compleja vida laboral de estas personas. Independientemente que, teniendo en cuenta que el anestesiólogo trabaja mucho en un quirófano frente a un ambiente que no es muy normal y no es muy saludable que digamos, también se ha utilizado los anestesiólogos como médico de cambio en las terapias intensivas, porque no teníamos médicos terapistas, o se nos empezaban a caer o enfermar médicos terapistas, y los únicos o algunos de las pocas especialidades que saben cómo intubar o cómo utilizar esas técnicas frente a una situación de un distrés respiratorio son los anestesiólogos, se fueron utilizados como médicos inclusive de reemplazos en las terapias intensivas, o sea, que fueron sometidos a un mayor estrés laboral. ¿Y a qué se debe de alguna manera todas estas cuestiones del estrés de los anestesiólogos? No tienen control de su tiempo, realmente interfieren mucho en la vida. Esto hablando, y ni siquiera hablando de la situación del COVID que estamos viviendo ahora. No tienen horarios, o sea, se llaman a cualquier hora, tienen que estar de alguna manera siempre, son carne de cañón de una situación de estrés, porque en definitiva, dormir a una persona no es relativamente difícil de tratar de despertarla, es lo que se complica bastante con respecto a la problemática que pueda aparecer. Aparte hay aspectos médicos legales que tienen en cuenta, hay problemas de comunicación, acá se dio mucho los problemas de comunicación entre las diferentes años de la residencia de anestesiología, inclusive en las diferentes áreas, no había mucha comunicación que digamos, hay problemas clínicos que padecen inclusive los anestesiólogos, y hay un sistema de trabajo bastante complicado. Están en contacto con pacientes graves, estos son los porcentajes realmente de las situaciones de estrés que están viviendo los anestesiólogos. La decisión de las situaciones de emergencia, están en contacto en un alto porcentaje con la muerte, no están muy bien organizados laboralmente, presentan también relativas responsabilidades administrativas y también tienen una problemática laboral bastante interesante. Entonces, volvemos a la situación de por qué quiero hablar de este tema de los trastornos adaptativos y tratar de ver de alguna manera diferenciar y con qué recursos podemos contar para ayudar en esta situación. Volvemos al tema. Hay escasez de medio de protección, hay escasez de recursos, hay incertidumbre. La incertidumbre, junto con los factores de estrés o distrés, son las cosas más complicadas que nos puede pasar como seres humanos. Esto es una cuestión que nos está
nos termina agotando de alguna manera y estamos frente a esta situación que no tenemos muy en claro cómo seguir con todo esto. Los ciclos del estrés básicamente tienen tres factores. Los factores estresantes que activan el ciclo, que nos puede convertir este estrés en un estrés crónico, la capacidad que tenemos de enfrentar esto, que tiene que ver con entrenamiento, y la respuesta cuando lidiamos con ellos y sus efectos que nos pueden ocasionar en nuestro organismo. El estrés laboral se comporta siempre como un proceso dinámico, acumulativo, generando una actividad frecuente del ciclo del estrés y desgastando paulatinamente a las personas. La mejor definición del estrés, básicamente, que yo he encontrado, a mayor estrés, mayor agotamiento vital. Yo cuando a una persona lo someto a una situación de estrés, lo que lo estoy sometiendo a un agotamiento vital. Entonces, todas estas cuestiones del ciclo que tenga que ver con una relación laboral, indudablemente me va a generar mayor agotamiento y con eso me va a llevar a muchos tipos de situaciones de patologías y de trastornos, entre ellos el trastorno adaptativo. Y los factores estresantes de riesgo me va a generar siempre alteraciones personales, factores profesionales, factores institucionales y factores ambientales. Esto le pasa a los anestesiólogos primordialmente porque estamos hablando de ellos, pero normalmente le puede pasar a cualquier persona que está frente a esta situación. El impacto del estrés laboral va a generar indudablemente alteraciones a nivel de la salud, a nivel de la vida familiar y a nivel de la vida laboral. Y esto es lo que normalmente nosotros llamamos los trastornos adaptativos. ¿Por qué? Los trastornos adaptativos, el impacto de este estrés produce un desgaste paulatino, como lo había dicho anteriormente, y permanente de los sistemas biológicos, pudiendo provocar, entre otras cosas, enfermedades físicas, deterioro psicoemocional, trastornos de la conducta y alteraciones intelectuales. Un alto porcentaje va a tener alteraciones o síntomas de ansiedad, un menor porcentaje de angustia y un mayor porcentaje que la angustia, trastornos de síntomas depresivos. Lo que tenemos que hacer una diferenciación es si estos síntomas es realmente un trastorno psicopatológico o lo podemos abordar de otro lugar. Y hay dos cosas que lo dijo uno de mis compañeros, de los que expuso anteriormente, que son muy importantes, que llevan a una situación que agrava estos tres síntomas cardinales, que son los trastornos somáticos y los trastornos cognitivos. Una persona con un trastorno adaptativo va a tener mayor trastornos cognitivos que una persona común. Imagínense, frente a una situación de resolver una conflictiva que tiene que ver con la salud de un paciente, si yo tengo o dificultades atencionales o dificultades de concentración, la posibilidad de cometer un error va a ser mucho mayor que si estoy yo intacto cognitivamente hablando. Y los trastornos somáticos, que son las somatizaciones, que de alguna manera hace que muchos de estos, digamos, autores o los profesionales que están enfrentando esta situación empiezan a someterse, empiezan a caer de la actividad laboral, empiezan a abandonar la actividad laboral. Y esto indudablemente produce un impacto familiar. Aislamiento, fracaso con los vínculos, todo esto que está sucediendo, dificultad en las relaciones de pareja, hay un aumento en la cantidad de divorcios, una falta de soporte afectivo y sobre todo destrucción familiar, teniendo en cuenta un factor que es importante. Los médicos, y esto también lo habló creo que Juan anteriormente, somos malos pacientes. Normalmente nos cuesta mucho pedir ayuda, nos cuesta mucho entender que podemos padecer algún tipo de trastorno. Yo me acuerdo siempre de una pintura que estaba en Salud Pública en la Universidad de Buenos Aires, no me acuerdo quién era el autor, pero una vez hace muchísimos años cuando yo entré a ese nivel, era una pintura que estaba una persona padeciendo una enfermedad, el médico con un estetoscopio atendiendo a esa persona y con otra mano deteniendo la muerte. Esa imagen que tiene que ver de alguna manera como que nosotros somos los que podemos defender a una persona de morirse y nos creemos con alguna manera superiores a esa situación, hace que nosotros no entendamos que también nos podemos enfermar. Esto genera indudablemente el impacto laboral. Por eso, entre otras, destaca la falta de interés laboral, el ausentismo laboral. Nosotros acá, en el Parrando, volviendo a este tema, tuvimos una gran caída de los residentes, hubo años enteros de residencias que prácticamente no iban a trabajar,
muchos por ausentismo, enfermedades, otros porque vivían en Corrientes. Nosotros estamos separados, el Chaco, Resistencia de Corrientes, por un puente, estamos a 15 minutos de una provincia de la otra, o menos, inclusive estamos separados por un río, pero cuando empezamos con el tema de la pandemia se bloqueó ese pasaje y realmente los chaqueños no podíamos pasar para Corrientes, los correntinos no podían venir hacia el Chaco, porque no podían volver. Entonces muchos de los que quedaron trabados en las residencias, porque es muy común acá establecer las residencias, o yo trabajo en un lado, trabajo en el otro, han quedado trabados y eso generó también una sobrecarga en algunas personas a nivel laboral y una cuestión de no venir a trabajar de las personas que quedaron trabados en algún otro lado. Pero también esto tiene que ver con el impacto laboral y el estrés, a veces inconscientemente buscando este sistema para tratar de escapar a una situación que le estaba haciendo, no la estaban pudiendo manejar. Y esto tenía que ver muy relacionado con el COVID, porque cuando estamos frente a esta situación, que vuelvo a insistir, estamos en un factor de incertidumbre total, si yo puedo escaparle un poco a esta situación, a veces hasta inconscientemente, le voy a escapar antes de caer en una enfermedad o sintiendo determinadas cosas que a mí me están angustiando. Acá hay que tener en cuenta una cosa, que es la diferenciación de los trastornos adaptativos de las demás enfermedades, o de los demás trastornos. ¿Por qué? Porque el abordaje viene desde otro lugar. Inclusive yo ahora, después yo voy a terminar esto un poco cómo estamos intentando abordar ahora la problemática de estos cuadros, tiene que ver con esto. Frente a un estresor determinado, el trastorno de ánimo tiene que ser leve o moderado. Si se incluye dentro de un trastorno, llámese un trastorno depresivo o un trastorno de ansiedad o algún otro tipo de trastorno, se incluye dentro de un diagnóstico específico y hago un tratamiento determinado para esa persona que padece. Pero si no hay ese tipo de trastorno y realmente hay un factor de estrés que es determinante, lo que tengo que ver si es un trastorno adaptativo, con lo cual lo más importante de todo esto es el apoyo que yo le puedo dar a esa persona. Si ese factor estresante no es significativo, no hay, puedo considerar si estamos dentro de un trastorno psicopatológico determinado o no. Si esa situación, ese estresor se da dentro de un determinado tiempo, puedo plantear el abordaje que ahora vamos a ver como la idea que tenemos de abordar la problemática frente a esta situación. Los subtipos de los trastornos adaptativos son básicamente los síntomas afectivos, como le he dicho anteriormente, los síntomas de ansiedad, los trastornos adaptativos mixtos o los trastornos de comportamiento o las alteraciones mixtas de emoción, los trastornos emotivos y los trastornos de comportamiento. Lo que hay que tener en cuenta, yo quiero aclarar una cosa después de hacer más de 30 años de hacer psiquiatría. Los cuadros psiquiátricos, en general, la sintomatología psiquiátrica se ha desdramatizado, ya no vemos los cuadros como lo veíamos anteriormente, qué sé yo, hablando de las histerias tipo de Charcot, ya no se ven, o es muy difícil que podamos ver eso. ¿Por qué? Porque los síntomas se han adecuado a los modelos culturales. Entonces hay una desdramatización de los síntomas por una somatización de síntomas o los trastornos que damos como trastornos cognitivos. O sea, esto es una característica que es muy importante. Tiene que ver a veces con los síntomas son muy finos y dan determinados cuadros no tan dramáticos como lo veíamos anteriormente. El estrés psicosocial es la definición del trastorno adaptativo. Siempre tiene como elemento primordial el estrés que me está desencadenando este trastorno. Las causas pueden ser múltiples, pero lo que hoy estamos enfrentando a la causa que nos reúne acá es la situación de la pandemia, porque los estrés pueden ser por trastornos matrimoniales, trastornos laborales, trastornos de jubilación, duelos, enfermedades, etcétera, o situaciones como la que estamos viviendo actualmente. Volvemos a todo esto. Frente a lo que nos está pasando, vuelvo a insistir en lo que nos enfrentamos. En toda esta cuestión y sobre todo en un elemento primordial que es la incertidumbre. Yo siempre digo que a las personas lo que más nos mata es no tener en claro cómo sigue la cosa o cómo sigue esta jugada. Y hasta en la actualidad no la tenemos en claro. Entonces vuelvo a repetir las diapositivas, ustedes la hay permanentemente,
porque es el factor que va a seguir siempre desencadenando estos cuadros desadaptativos o otros cuadros psicopatológicos más graves. Por esto, hoy, a última hora de todo esto, se nos parece el coronavirus, que tenemos la idea de que va a aparecer en un pronto tiempo una cura, como puede ser la vacuna, que no sabemos cuándo va a aparecer, no sabemos si va a ser efectiva, ni siquiera sabemos en cuánto tiempo podemos vacunar a los 8.500 millones de habitantes que tenemos en este mundo, con lo cual no tenemos muy en claro cómo va a ser todo esto. Y acá está el tema de lo que le pasa a los médicos y lo que le pasa a los anestesistas, porque también estamos frente a una situación de que nosotros somos factores, inclusive de una posibilidad de contagio. Hemos pasado a ser héroes en su momento. Esto ha pasado en varios lugares. Yo estoy viendo un edificio y pasa exactamente lo mismo. Se contagió un profesional de COVID, estamos sé en qué piso y todo está contagiado, un agente de salud, y de pasar a ser un héroe, pasa a ser una persona como un paria en la cual nos tenemos que aislar porque él nos puede contaminar a nosotros. Entonces, esta situación de estrés que están viviendo la mayoría de las personas que estamos trabajando en el área de salud, inclusive de no poder abrazar a un ser querido, genera mayor situaciones de estrés, de cansancio y puede generar mayores trastornos adaptativos. Entonces, para entender un poquito todo esto, frente a un estresante psicosocial que genera un trastorno de adaptación, tenemos que detectar cuáles puede ser el factor, hoy llamemos COVID. Tenemos que encontrar los recursos sociofamiliares que pueden agravar esa situación, generar la asistencia de un equipo de salud mental. En este momento nosotros estamos armando, yo pedí inclusive una colaboración con gente que trabaja con factores de estrés y con otras técnicas que ahora las voy a desarrollar muy concisamente. La conceptualización biográfica, la movilización de recursos, la resolución de la problemática, el de alguna manera en entender lo que le está pasando a este personal de salud, en tratar de resolver o tratar de ayudar o colaborar en la resolución de ese tipo de conflictos. Y todo esto tiene que ver si se persiste o no en el tiempo, si hay predominio de ansiedad o predominio de depresión, cuáles pueden llegar a ser las terapéuticas que podemos utilizar. El tratamiento frente a estos trastornos siempre tiene que ser un tratamiento interdisciplinario, y acá tenemos que ver un elemento que es importante. Dentro del tratamiento de los trastornos adaptativos, lo que tenemos que buscar es la ayuda no farmacológica, tratar de llegar, por más que yo hago la cuestión de la farmacoterapia, tratar de, si utilizamos fármacos, tratar de utilizarlo en la última instancia, porque esto tiene que ver básicamente con el apoyo que le tenemos que dar a estas personas que están sufriendo esta consecuencia. En caso de utilizar algún tipo de ayuda farmacológica, por más que acá habla mucho de la utilización de las benzodiazepinas, tened en cuenta que son drogas que tienen una gran tendencia adictiva, por lo tanto, tratemos de ser muy cuidadosos en caso de utilizar qué tipo de moléculas y tratar de no utilizar las moléculas, los tranquilizantes menores, porque podemos generar algún otro tipo de problemas. Esto tiene que ver con la psicoterapia, lo que estamos tratando de utilizar ahora, no yo, sino la gente que colabora conmigo o en este equipo, de alguna manera que estamos desarrollando, formando como un equipo interdisciplinario, es trabajar sobre la resolución de las problemáticas de las personas que padecen este tipo de situación. ¿Qué está pasando con su vida? ¿Cómo se siente con ellos? Si están bien atendidos, cómo están manejando esta situación, cómo esto le repercute de alguna manera en la calidad y si de alguna manera buscar los elementos con ayuda y aprendiendo lo que le está pasando para tratar de generar alguna mejoría y no convertir este trastorno adaptativo en otra cosa peor. Vuelvo a plantear, los fármacos utilizados, si bien está planteando que pueden ser las benzodiazepinas o los antidepresivos, tratar, vuelvo a insistir en este punto, de utilizar como última instancia los fármacos y utilizar algún fármaco que no sean las benzodiazepinas. Y lo que estamos tratando de poner en práctica, que yo creo que también lo habló Juan, son el mindfulness o las terapias de resolución de problemas, cuando aparecen estas situaciones, cuando aparece grupalmente algún desencadenante o algún emergente con respecto a todo esto, las técnicas para
colaborar y ayudar en la resolución de estas cosas. Ayudar mucho en entrenar la resiliencia, que es el salir fortalecido, intentar de buscar elementos para salir fortalecido de los efectos adversos, y afinar nuestra tolerancia a tener todo bajo control, porque tenemos que aprender de alguna manera a ser más tolerantes a la frustración. Las recomendaciones, lo principal, dificultad es lo que había dicho anteriormente, que la resistencia del médico a admitir los problemas y aceptarse como título de paciente. La prevención debe realizarse desde una triple perspectiva: nivel personal, nivel de equipo y nivel de organización institucional. Y para terminar esto, lo que yo quería abarcar, que es un poco la idea de lo que estamos tratando de implementar, teniendo en cuenta que nosotros comenzamos a trabajar en esto hace relativamente poco tiempo. A nivel personal, cuando tenemos la problemática, no negar la situación, evitar el aislamiento, disminuir la intensidad de vida, buscar un equilibrio entre la familia, amigos, descanso y trabajo, es bastante dificultoso en este momento, de ser necesario no tener reparos en buscar asesoramiento psicológico para el profesional. A nivel de equipo, es la comunicación. Lo que nosotros estamos encontrando mucho acá en este momento es una gran dificultad de comunicación. Lo que hemos visto, vuelvo a insistir en las pocas entrevistas, es como que hay dos modelos totalmente diferentes vuelvo a insistir en la residencia médica del hospital donde nosotros estamos interviniendo, que es como hay dos niveles de problemática, un nivel que tiene que ver con los R1, 2 y otro nivel que tiene que ver con los R3, 4 y otro nivel que tiene que ver con los médicos de planta. Entonces lo que estamos tratando de generar es de alguna manera que desaparezca esas, como digamos, grupos, y que de alguna manera pueda existir ese espacio de comunicación, y que ese espacio de comunicación pueda detectar de alguna manera los agentes que pueden estar afectados de otra forma a esta situación de lo que estamos padeciendo a través de la pandemia del COVID. A nivel de institucional, que es lo que todavía, esto sería el ideal, pero todavía nos está costando mucho llegar de alguna manera a niveles, digamos, de los médicos de planta. Tenemos algunos contactos, tenemos algunos referentes, pero nos cuesta llegar a esto, que es, bueno, a ver, asegurar el volumen de un trabajo adecuado, diseñar todo lo que tenga que ver como elementos y redes de contención, mejorar la comunicación, como hemos dicho, de todos los niveles, de los diferentes Rs, con el jefe de residente, con los médicos de planta y con los diferentes residentes de anestesia en los diferentes lugares donde están actuando, establecer un calendario de trabajo acorde, indudablemente, a lo que tiene que tener las situaciones de descanso, el intentar la no sobrecarga, porque acá hay una cuestión, como le he dicho, que se fueron cayendo determinados agentes, inclusive algunos por enfermedades, otros por cuestiones que quedaron trabados en diferentes lugares que no pudieron llegar a la provincia, y esto sobrecargó la actividad en los agentes que han quedado. Bueno, mejorar todos esos aspectos, y otra de las cosas que es muy importante también, que lo colocamos ahí como último elemento, que es el mejoramiento de las infraestructuras. Nosotros nos estamos encontrando, por ejemplo, que hay un servicio en el cual no tienen lugar ni siquiera para los residentes ni los médicos para el descanso. Entonces, todos estos elementos en los que estamos trabajando ahora, en los niveles de las interacciones en las primeras comunicaciones. Nosotros llevamos en nuestro equipo 3 comunicaciones básicamente en 3 sábados que hicimos todo esto, y estamos tratando de alguna manera buscar recursos para ver cómo manejar esta situación. Entonces, esto es básicamente lo que intentamos hacer. Esto es muy reducido de mi parte. ¿Por qué? Porque hace relativamente poco que ingresamos en esta situación, pero lo traje un poco en el tema de los trastornos adaptativos, porque es una forma de tratar de frenar las determinadas situaciones y tratar de no llevar a muchas personas a otros cuadros que ya tendrían que tener una asistencia en salud mental o una asistencia psiquiátrica mucho más específica. Esto es básicamente, les agradezco el espacio, y en realidad yo en este espacio aprendí mucho más de ustedes, porque me nutro de otras cosas para poder adaptar situaciones a esta realidad, que probablemente también es bastante diferente a la realidad que están teniendo en otros países, en otros lugares del país. Así que les agradezco mucho el espacio.
Bueno, excelente, José Luis. Me parece que lo rico de este webinar es que, escuchándolo a Mario, escuchamos un programa de asistencia y prevención al socio, al anestesiólogo, que está un poco basado en algunos de los parámetros que más venimos trabajando, como de mayor calidad, esto de hacer el psicodiagnóstico, entendiendo que esta es una especialidad de riesgo y que hay que perfilar un poco a las personas que van ingresando, el uso de las tiras reactivas en determinadas situaciones, porque también sirven más allá del caso individual en lo que es la prevención de la temática de adicciones, y siendo que la temática de adicciones existe en la especialidad, es una gran manera de empezar por el final. Con Juan Pablo, el cómo de la medicina de catástrofe podemos sacar, y tomamos este entrenamiento práctico en ayuda psicológica, y este concepto de, que también lo retoma José Luis, este concepto de esto se puede entrenar. O sea, recurrir a los equipos de salud mental no saca al anestesiólogo de su ámbito de trabajo, lo fortalece en su ámbito de trabajo. Nuestra apuesta no es dar licencias por salud mental, no es disminuir la complejidad del afrontamiento del estrés, no es decirle a los anestesiólogos dejen de hacer trasplantes y pasen a hacer intervenciones de menor complejidad. Todo lo contrario, nuestra apuesta es a fortalecerlo para mejorar su afrontamiento al estrés sin perjudicarse a sí mismo ni perjudicar a los demás. Observen cómo José Luis también desde la psiquiatría, y lo toma muy bien pensado en todo lo que es el bagaje del trastorno adaptativo para la psiquiatría, también finalmente termina exactamente en esto. Él siendo un psicofarmacólogo dice, yo la psicofarmacología la voy a dejar al final, porque yo estoy apostando al equipo interdisciplinario y a las destrezas que se pueden generar. Es un trabajo que se puede realizar, es un gran mensaje que nosotros tenemos para decir. Para mí es un gran orgullo, ya se lo quiero decir a mis colegas y a todos los demás de los equipos de salud mental de las provincias, es un gran orgullo. Me pasa lo de José Luis, la verdad que uno aprende muchísimo de los colegas con los que estamos teniendo, cada uno tiene su identidad, y me parece que estamos dando una atención de gran calidad. En nombre del Comité Ejecutivo, de la Federación y del área de riesgo profesional, es agradecerles la participación. Quizás hoy se nos hizo un poquito extenso, recordar la accesibilidad que tenemos a nosotros. Toda pregunta que venga, nosotros la vamos a contestar. No sé si alguno de mis colegas quiere hacer algún comentario para cerrar, pero si no, ya podríamos ir cerrando, y quedamos a disposición de ustedes para cualquier consulta que nos quieran hacer. Así que, bueno, gracias Juan Pablo, gracias José Luis, gracias Mario. Nos vemos en el próximo encuentro en octubre. Gracias Leo, gracias a la mesa. Un placer haber participado aquí. Y bueno, lo mejor para lo que viene. Muchas gracias, igualmente. Igualmente, muchas gracias y buenas noches para todos.